Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de este podcast de Sé un Creador. Hoy otro invitado súper especial para mí. Eh, También lo conocí personalmente en la Mastermind que tuvimos ahora menos de un mes. Y bueno, nada, a mí me sorprendió una conexión que él tiene con Dios, que bueno, nada, mejor vamos a esperar que él nos cuente. Así que, hermano Andrés, ¿cómo va? Hermano Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, gracias a Dios, maravilloso. ¿Todo Gracias bien? por la invitación, sí, 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 muy bien, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y brindarme este espacio para poder hablar contigo y bueno, y para las personas que nos van a escuchar y nos van a ver a través de tu video, obviamente. Exactamente. Bueno, mira Andrés, esta es la idea. Te digo que para mí es un episodio el más especial de todo porque bueno, ya van a ver de que estoy tocando unos temas en el cual soy totalmente novato. Pero bueno, sí, yo me siento también o sea, sentí esa necesidad de hacer este video. Por eso te hablé y cuando me dijiste que sí, bueno, me dio una alegría. Y así que bueno, nada, si querés empezás contándonos un poco sobre vos, sobre Andrés, quién Claro, sos vos, un claro. poco de tu historia. Bueno, antes de empezar a contar quién soy yo, obviamente me gustaría que oráramos un momentico, rapidito, entonces si cerramos los ojos. Exactamente. Padre. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos ante tu presencia. Gracias por esta oportunidad que me da Fernando de escucharte a ti, de escuchar tus palabras, Señor. Te pido que seas tú el que tome la dirección de esta conversación, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, que sean palabras de edificar, Señor, de bien para todas esas personas que lo van a escuchar y que puedan encontrarte, Señor, a través de tu palabra y de nuestro Señor Jesucristo, que podamos encontrar en cada una de ellas lo mejor para nosotros y poder seguir adelante confiando y conociéndote cada día más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. No, con mucho gusto. Bueno, ¿quién Por- soy yo? Yo soy Andrés, soy un hijo de Dios, tengo 43 años. En el 2019, digo en el 2019, pero mucho antes del 2019 conocí a Dios, pero realmente lo acepté en el 2019. Digo acepté porque es cuando todo comenzó a cambiar, cuando decidí dejar de tomar. Fue una decisión personal, no fue una promesa. Eso quiere decir que es una decisión que tomo todos los días, es una decisión que tomo a diario, no volver a consumir alcohol y tratar de ser mejor persona cada día. Digo que lo conocí y lo acepté porque a través de su palabra, obviamente a través de la Biblia, vamos conociendo cada una de esas promesas que hay para nosotros y que hasta ese momento, aunque las había escuchado realmente, no me había tomado el tiempo realmente de leerla, de buscarlo. Porque Dios no es religión. ¿Sí me entiendes? Dios no es necesariamente que lo vas a encontrar en el cristianismo o en la iglesia católica. Dios está en todas partes, Dios es todo, ¿verdad? Dios está en cada sitio, en cada lugar que tú estés, en tu habitación, en el avión, en cualquier parte. Entonces ahí es donde tenemos que buscarlo, ¿verdad? Porque Él siempre está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente, aunque nos hablan de un Dios y sabemos que existe, no lo buscamos. ¿Por qué? Porque no leemos su palabra. Entonces, ¿cómo queremos conocer de algo que no buscamos que es? ¿Verdad? Y por más que Él nos ame y nos quiera dar, si no lo dejamos entrar a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra alma, es imposible que nos toque. De ahí viene el cambio, de ahí vienen todas las transformaciones. No solamente para mí, sino para todo el mundo que lo quiera conocer. Exactamente. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Y quisiera saber, bueno, cómo fue un poco eso, si fue así medio rápido, digamos, de un día para el otro. ¿Pasó algo puntual y Bueno, por eso? de hecho, yo no tengo nada en contra de la iglesia. De hecho, yo he ido a la iglesia católica porque crecí en una familia católica. He ido a iglesias cristianas y en el 2019, estando en una iglesia cristiana, en un culto, en un servicio, sentí esa necesidad de dejar de beber, porque era algo que me arrastraba a muchas otras cosas, ¿verdad? Desperdiciar dinero, a ser infiel, a buscar mujeres, tomar malas decisiones, porque cuando uno está tomado no tiene el mismo nivel de conciencia.
¿verdad? Entonces, al no tener el mismo nivel de conciencia, además de que te excusas de decir, no, es que estaba tomado. Entonces, tenemos una excusa más para poder hacer lo malo, ¿verdad? Sí, Y sí, es sí, como nosotros mismos dándonos el aliento, bueno, lo hice porque estaba tomado. claro. Entonces, ahí cuando sentí ese llamado a dejar de tomar, vinieron otros cambios que paulatinamente se van dando. Y obviamente, a medida que vas leyendo la palabra de Dios y vas aprendiendo de la palabra de Dios, es cuando te vas transformando. Exacto. Entonces, a ver, antes del 2019, voto, o sea, ibas a la iglesia, no sé si De asiduamente, vez en de vez cuando, en cuando, perfecto. O sea que, bueno, digamos que era católico en ese sentido. sí, sí, Vamos, sí. Pero vos eras católico, tanto ibas a la iglesia, pero tenías todos estos problemas igual. claro, sí, correcto. Igual. Y a medida de todos esos años, obviamente, él me fue cumpliendo promesas, ¿verdad? Eh, una vez le pedí que por favor necesitaba cambiar de trabajo, estaba viviendo con mi mamá, no me estaba yendo bien, no me alcanzaba el dinero. Y yo me acuerdo que estaba justamente en misa, porque en la iglesia católica son misas, estaba en una misa y tenía $20 y esos $20 los tenía para irme a tomar esa noche. Dije, me voy a ir, porque era un sábado en la noche, eran las 8 de la noche. Dije, bueno, con esto pago los $10 de la entrada y me quedan $10 para comprarme un trago. Y con eso paso toda la noche. Estando ahí, sentí esa necesidad de darlos como ofrenda, ¿verdad? Y fue como una decisión. Todo en la vida son decisiones. Y ahí vienen las pruebas que tenemos, ¿verdad? De tomar la decisión. Yo podía agarrar mis $20 e irme a beber o ponerlos ahí e irme a mi casa a dormir, que fue lo que realmente sucedió. Fue realmente la decisión que tomé. El martes me llaman y me dicen, mira, hay una entrevista de trabajo para este trabajo, es para que sea supervisor, yo era un empleado. Y bueno, fue así. Fui a la entrevista, me dieron el trabajo el mismo día, pasé la entrevista, a las 3 de la tarde me contrataron. Y así como esa, hay muchas más pruebas que Dios me ha dado y sin ni siquiera haberme convertido o cambiado. Pero creo que Él va sembrando esa semilla poco a poco para que vayamos viendo su existencia y su bondad en nosotros. Exactamente. Bueno, vos sabés que, pues, para poner un poquito de contexto, nosotros nos conocemos personalmente, ¿no? En esta Sí. Mastermind. Y arranca, bueno, eran 2 días, sábado y domingo. Sábado a la mañana arrancamos con, en el departamento que hicimos La meditación. meditación y después teníamos un desayuno, que era ahí cerquita. Y en el transcurso que vamos caminando, justo empezamos a hablar. No me acuerdo si estábamos hablando de gimnasio, porque al día siguiente teníamos que entrenar y cosas así, que Correcto. gimnasio, que qué comía, que esto, que el otro. Y no me acuerdo cómo que sale esto del tema de Dios, que vos tenías una conexión con Dios. Entonces, claro, me llamó la atención y empezamos a hablar de eso. Y Sí, vos sabés que para mí eso fue tremendo, porque como que me hiciste entender, y ahora vos seguramente lo vas a explicar mejor, de que, por ejemplo, yo creía que yo no tenía una conexión con Dios, como que ahí comenzó, pero vos me hiciste entender de que en realidad sí hubo sí, conexiones con Dios. Quizás uno no se daba cuenta o correcto. como que viendo después en retrospectiva, decir, ah, pará, ahí me parece que supuestamente... Claro. Es que y yo te dije, bueno, primero, algo que no sabes es que yo no iba a ir a la Mastermind. La decisión de la Mastermind la tomé en último minuto. O sea, fue algo de último minuto que decidí ir y yo no iba a ir. Y decidí ir porque Dios me dijo que tenía que ir a la Mastermind. Y bueno, ahorita vamos a contar lo que pasó y el por qué debería haber estado ahí. Y una de esas es lo que pasó contigo, ¿verdad? Empezamos a hablar y tú me dijiste, no, que cómo haces, que cómo sientes. Y yo te dije, bueno, te dije, ¿y qué pasó contigo? Y tú me dijiste, bueno, es que tuve un accidente de moto 3 veces, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y ahí Dios te estaba diciendo, este no es el camino. O sea, 3 accidentes y uno fue peor que el otro, ¿verdad? Cada vez uno peor que el otro. Y vos sabés que en este último, o sea, en las dos primeras, yo no hubo
nada, no reflexioné nada. Qué sé yo, quizás en su momento habré dicho, qué mala suerte, no, no sé, no recuerdo, no me Claro, acuerdo. Primer accidente y segundo accidente. Ahora este último, yo ya estaba dentro de este crecimiento personal mío que hace 6 meses, 6 años, perdón, que lo tengo. Entonces, claro, yo ya considero que estoy en otro nivel de conciencia, lo cual sí razoné. No lo pensé no creí haber estado hablando con Dios o haber tenido una señal de Dios, pero sí ya lo decía como del universo. Como que me acuerdo que me internan, porque yo me fui al hospital como siempre, cabeza dura. Yo dije, bueno, voy porque para que mi mamá se quede tranquila y para que me digan, sí, tenés esto, aquello, bueno, listo, chao, gracias. Placa y me voy a casa. claro, No me volví a casa, tuve una semana internado. Cuando me dijeron que me iban a operar, no, no, de acá ahora mismo te vamos a operar, no lo podía creer. Bueno, vos sabés que estuve re tranquilo. claro, Y mi mamá, me acuerdo que me decía que ella estaba acá en la casa, y claro, y pensando, pobre Fer, que está con todos estos proyectos y todo tan bien y todo, y que le venga a pasar esto. Entonces iba re preocupada. Cada vez que me iba a ver, era una horita sola, porque es un hospital público. Me iba a ver, o sea, que me dice, pero vengo re preocupada y al revés, como que yo le transmitía una tranquilidad. Bueno, y yo claro, sentía eso. Vos sabés que yo sentía que esto va a ser para algo bueno. O sea, claro, en vez de estar preocupado, enojado o preguntándome por qué a mí, no, al contrario, lo veía, digo, esto va a ser para bien. Y me daba paz, tranquilidad, pero no sentí, o sea, para mí no estaba hablando con Dios, no sé con quién, pero yo sentía eso. Y cuando vos claro. empezaste a contar todas estas cosas, vos sabés que vos me hablabas y muchas veces yo estaba pensando en eso. Sí, Decís, sí, sí, o sea, claro, un ejemplo es ese, digo, yo ahí también entonces tuve un acercamiento. Quizás no fue consciente o creyendo en claro, Dios. claro. Es que él nos protege. Por eso te digo, mucho antes de yo dejar de beber y todo eso. Él me protegió de muchas cosas y no me puedo contarlo porque son muchas cosas y al final del día cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Y la idea de yo llevar la palabra de Dios no es contar mis propias experiencias, que yo sé que sirven de testimonio, Sí, pero de que cada quien pueda tener ese acercamiento, cada quien pueda vivir ese mismo proceso, ¿sí me entiendes? Porque es una sí, sí, decisión personal, es una exacto. decisión que cada quien tiene que tomar por sí misma, porque Dios nos dio libre albedrío por eso mismo. Dios no nos obliga a hacer absolutamente nada, No, ni a no. buscarlo, ni a no buscarlo, ni a hacer, ni a no hacer. Sí, podés De hecho, creer, no nosotros mismos, creer. claro, Dios Estamos. sigue siendo Dios, creas o no creas en Él, le Exacto. hagas o no le hagas caso. La única diferencia es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y si Dios es todopoderoso y es el creador de todo, ¿qué es lo único que le podemos dar a Dios que puede provenir de nosotros? La obediencia. La obediencia. Eso es lo único que podemos dar. Porque Él sigue siendo Dios. De hecho, cuando hablamos con Dios o oramos, estamos hablando y teniendo una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahorita. No se trata de repetir palabras. Y cuando tenemos esa conversación que estamos creando, una relación, ¿ves? Pero Él no necesita de nosotros necesitamos de Nosotros, Él. exactamente. Y eso es lo más importante, darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de crear esa relación, de que podemos crear ese vínculo. Y es gratis. Y Y es aparte, para bien. y te da claro, porque yo siento que últimamente, y bueno, desde este encuentro contigo ahí en la Mastermind, bueno, fue, pero para mí, un antes y un después, porque con nuestra mentora yo ya empiezo a Claro, escucharla. Bueno, como estábamos hablando antes, yo arranco, no sé, pasado el veranito en las mentorías y ella no hablaba de Dios como lo habla ahora. Y fue como un proceso de ella en este caso. claro. Bueno, y a mí, claro, me llama la atención, pero ya no quizás mi yo anterior, ahí me hubiera sentido como un rechazo. Esto, nada, no me hablé de Dios porque uno lo asocia con la iglesia o con la religión. Correcto, que es lo que yo te decía ahorita. Dios no es religión.
Dios no tiene nada que ver con la religión. Lo que, de hecho, si tú agarras la Biblia y empiezas a leer la Biblia, tú puedes conocer de Dios. ¿Ves? Un pastor, un cura, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen lo mismo que yo voy a hacer, a leerme la Biblia. Esa es la única diferencia. Ellos tienen una relación más cercana con Dios porque la han creado, pero de la misma manera la puedes crear tú, la puedo crear yo, la puede crear cualquier persona que se tome el tiempo de hacerlo. Claro. No hay nada especial. Lo único que hace especial a las personas que decidimos andar con Dios es la decisión de leer y buscarlo. Eso es lo único que nos hace diferentes. De resto, todos podemos. Ahí ya, yo ya comencé también. Claro, bueno, bueno. Fíjate, fíjate que yo te decía, cuando estábamos hablando allá, yo te decía, no, es que Dios me dijo y yo, y la conexión de Dios. Dios nos usa en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque somos testimonios vivos, ¿verdad? Y hay personas que necesitan entre comillas, ver para creer, ¿verdad? Exacto, Hasta los apóstoles, hubo un apóstol que después de que Jesucristo resucitó, hasta que no lo vio y no tocó su hueco, ¿verdad? De haber sido su crucificado, no creía claro, y claro. caminaba con Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos usa y por eso es que es tan importante escucharlo y saber dejarnos llevar por ese sentir, como lo hizo contigo. En la Mastermind, yo llegué y te dije, ¿qué te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije? En la cena. Te dije, Dios me dijo que te Ah, diera tal cosa, sí, 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 ¿verdad? sí, 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 Yo no sé por qué ni para qué, pero Dios me dijo que hiciera esto. Y lo claro. hice, Eh, ¿verdad? a mí lo que me llamaba la atención cuando empezamos a hablar el sábado a la mañana, o sea, la primer conversación al respecto, era eso, porque yo ya la estaba escuchando a nuestra mentora, que bueno, como te decía, que ya cada vez lo nombra más y cada vez está. Bueno, me llama la atención, pero cuando lo dijiste vos, yo dije, bueno, como estábamos sentados en la punta ahí de la mesa y con ella, que yo éramos casi 20 personas, más difícil Claro. preguntarle, y me llamó la atención, y te juro que me vino como anillo al dedo, le decimos nosotros. Bueno, entonces, y vos me hiciste entender eso, porque claro, yo digo, ¿cómo la conversación con Dios? ¿Cómo dice ella? ¿O cómo decís vos esta conversación? Entonces uno se imagina la literal conversación, que yo hablo y él me habla con otra voz, él está ahí. Y claro, después vos me hiciste entender que no, no, no es así. Entonces digo, entonces sí, pude haber tenido conversaciones con Dios y yo no me di cuenta. Claro, claro. Esas conversaciones son internas. Y Claro, no claro. solamente son internas, por eso hay que estar muy abierto a entender de que yo te llevé una palabra de Dios. Él te estaba hablando por medio de mí. Y no solamente te estaba hablando, te estaba mostrando su amor y misericordia en el momento que yo dije, esto te lo envió Dios. Porque para mí era imposible, si solo te conocía 24 horas antes y unas cuantas horas fue lo que compartimos, que tú necesitabas algo, ¿verdad? Yo no podía saberlo. Humanamente yo no podía saberlo, pero él sí. Qué bueno. ¿Ves? Entonces, yo te dije, yo no iba a ir a la Mastermind, pero él me llevó, ¿verdad? Te toqué a ti, Sí, ¿verdad? sí, Y tal vez mucha gente en la Mastermind no se dio cuenta que yo me paré cuando el señor estaba afuera con la hija pidiendo comida sí, y fui a comprarles comida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo estoy mostrando amor y misericordia. No dije nada y no lo estoy diciendo para alardear, porque toda la gloria sea para Él. Lo que estoy diciendo es que nos tenemos que dejar llevar, nos tenemos que dejar usar por Él para poder bendecir a otras personas. Yo esa noche pude bendecir a un padre de familia con 4 niños que estaban en la calle pasando frío. Por lo menos esa noche se fueron con un plato de comida y algo para comprar alimentos para la casa. ¿Ves? Eso no me hace perfecto, porque es que no se trata de eso. Se trata de que si podemos hacer bien al mundo, ¿por qué no hacerlo? Y parar de dejarte hacerte daño, porque cuando yo dejé de beber, obviamente, dejé de hacerme daño a mí mismo también y a las personas que estaban alrededor mío. Porque en el proceso, aunque uno no se da cuenta, uno lastima a muchas personas. claro, claro. Sí, 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 sí. Así que, bueno, entonces, volvamos más o menos. A partir de, ahora sí, este acercamiento hacia Dios,
Bueno, vos ahí sí notás en ese día de la iglesia que vos tomás, o sea, esa decisión de dejar, en vez de quedarme con esos $20 para usarlo, Claro. digamos que sería el Y punto de fíjate partida, que digamos. no, ni siquiera fue ahí, porque eso fue en el 2013. Ah, Y te estoy diciendo que yo dejé de beber en el 2019. O ah, sea, ni siquiera el lapso de tiempo fue ahí. O claro. sea, fue un proceso, porque, vamos, no vamos a creer a buenas y primeras, Sí, 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 ¿verdad? Y tú lo acabas de decir, a veces Dios hace cosas por nosotros y no nos damos cuenta. Estamos tan ciegos que decimos que es suerte, claro. decimos que es por cualquier otra situación, es porque el universo, ¿verdad? Pero no le damos la potestad a Dios de decir, ok, fue Dios. Y no porque seamos malos o ignorantes, es porque no lo conocemos, Sí, 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 sí. ¿ves? Pero entonces cuando lo empiezas a conocer, entonces ya todo empieza a hacer sentido, todo empieza a encajar, ¿ves? Por eso yo, si hoy en día mucha gente me pregunta, ¿quién es Dios para mí? Dios para mí es todo, porque en Él encontré todo, en Él encontré paz, encontré amor, en los momentos de soledad Él estaba ahí. Y la gente me dirá, bueno, pero ¿cómo que Él estaba ahí? Bueno, sí, Él estaba ahí, aquí está. Claro. Yo lo único que tenía que hacer era abrir y leer. Y ahí está su palabra. Ahí estaba cuando me decía, tranquilo, todo va a estar bien, a través de los versículos. Tranquilo que mañana es un nuevo día y hay un nuevo amanecer y puedes comenzar a hacer las cosas nuevamente diferentes. Cometemos errores, sí, todos cometemos errores. Y no, vuelvo y te repito, yo no soy perfecto. Yo sigo pecando de una u otra manera. Si, no sé, se me atraviesa un carro, me molesto. Sí, 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 sí. Va, cosas, pero son cosas más puntuales y son cosas que puedo darme cuenta y Claro. puedo controlar. Claro, por En ahí viene cambio, la antes, primera reacción, pero después uno claro, toma conciencia, digamos. claro, claro, claro. Y de hecho te digo, o sea, no es agarrar la Biblia y decir, oh, voy a agarrar la Biblia porque sí, no, para mí es entender por qué. ¿Por qué tiene sentido, verdad? ¿Por qué usando la lógica tiene sentido, aparte de lo espiritual, por qué tiene sentido? Y si vamos a buscar científicamente qué dice la ciencia sobre la Biblia, ¿verdad? Primero que es un libro histórico que han podido comprobar, ¿verdad? Que fue escrito hace 1500 años por 40 autores diferentes en 4 continentes diferentes, pero nunca se contradicen. Y no solamente eso, sino que hay 64.000 coincidencias internas dentro de la Biblia. Sea, imagínate el juego del telefonito. Tú pones a 5 personas y le cuentas el chisme aquí y llega aquí y ya no llega igual. Ya está distinto, sí, Y aquí me están diciendo científicos, ¿verdad? Que lo han revisado, que pasaron 1500 años, que fueron 40 diferentes personas y no se contradicen. yo creo que eso no pasa ni con cualquier libro de alguien no, No, no digo de Biblia, algún, no sé, eh, Platón, qué sé yo. algún- claro. no debe haber esa... Bueno, de hecho tú dijiste que estás leyendo Conversaciones con Dios, ¿verdad? Sí, en Y algún libro lo escuché. no importa, Sí, el sí, libro que tú quieras. sí, Si sí. yo te digo el libro que te estés leyendo, parafraséalo de A a B, perfecto. ¿Lo puedes hacer? No. Me lo vas a contar a tu manera, Claro, claro. con tus Sí, palabras. sí. Entonces ahora imagínate que 40 personas contaran la misma historia durante 1500 años y que nunca se contradigan. Y que no solamente no se contradicen, sino que hay 64.000 coincidencias internas. Científico. No Eso es- solamente eso, vamos más allá. ¿Qué ha pasado? La ciencia ha demostrado que Jesucristo sí existió, ¿verdad? De hecho hay ateos y agnósticos que han dicho Jesús existió. No creen, ¿verdad? Que él tenía poder de curar ni nada de eso, porque no creen, ¿verdad? No tienen fe, claro. pero sí han dicho sí existió. De hecho hay uno que se llama Will Durant y dice, negar a Jesús, que Jesús, perdón, que Jesús existió parece absurdo.
Porque la historia de Cristo es tan verificable como la de Julio César, el emperador, ¿verdad? Entonces, ahora que tengo yo, Andrés, porque estoy hablando por mí, ahora que tengo que la ciencia me está diciendo que sí existió. Y científicamente comprobaron que los libros fueron escritos por 40 personas que no se contradicen. Entonces, para mí, para Andrés, le da mucho más peso. Claro, claro. Pero Porque también, mira, yo he leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, conversaciones, y yo creo en esos libros. Entonces, ¿cómo si una sola persona escribió un libro y yo le creo, por qué no voy a escribir en un libro que escribieron 40 personas? claro. Y no se contradicen. ¿Por qué? Pues bueno, y aparte, razonaba, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo de que parece como que necesitamos eso, que la ciencia, ¿no? Nos diga. Claro, Me parece que estamos en un mundo de hoy en día que estamos, es justo lo contrario a lo espiritual. Pero en la historia de la humanidad las civilizaciones que hayan sido en toda la historia, en América, en Asia, en Europa, todas fueron mucho más espirituales. O sea, todo, no sé, cada cual creería en algo, no sé, que la claro. Pachamama, que esto, que lo, pero eran mucho más espirituales. Y esta de ahora, que claro, es todo tan con la tecnología y el avance, es como que uno vive inmerso en el ver para creer. Entonces, Ahora te voy a hacer, te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde tú crees que vienen los lenguajes? Los diferentes tipos de idiomas. sí, sí, es increíble, sí, la verdad que no sé. Ok, ahora yo te voy a decir, según la ciencia, y escucha esto y lo reflexiones y toda la gente que lo está escuchando lo puede reflexionar. Según la ciencia, venimos de los Homo sapiens, ¿verdad? Venimos de Ya, los monos, sí, sí, sí. ¿verdad? La evolución viene de los monos. Entonces, si venimos de los monos, pero según la ciencia, voy a decir lo que dice la ciencia. La ciencia dice que venimos de los Homo sapiens, o sea que desarrollamos durante el tiempo, como fuimos desarrollando todo, empezamos a hablar. Y dice que a medida que los humanos inmigraron, ¿verdad? Se fueron separando en diferentes grupos, en diferentes partes, también comenzaron a hablar diferentes idiomas. Pero eso es como tú decirme a mí que tú y yo crecimos en la misma casa y a los 20 o los 18 años tú te fuiste a un lado y yo me fui al otro y volvimos a cuando teníamos 50 años y volvimos hablando idiomas diferentes. ¿Tiene sentido eso para ti? Y, Si venimos de los Homo sapiens, ¿por qué con toda la tecnología que hay hoy en día, por qué los monos no hablan hoy en día? Venimos de los monos. sí, sí. ¿Y por qué si el desarrollo fue tal, entonces, en qué sentido tiene de que alguien que vive en España, que está cerca de Rusia o de países árabes, ¿verdad? Son cercanos, hablan idiomas totalmente Sí, diferentes. sí, sí, porque en Europa es tremendo. Yo siempre a veces me pongo a pensar, acá en América estamos, qué sé yo, casi El todo español, español, bueno, en Brasil el portugués, y después en el norte, bueno, inglés, pero en Europa, y viven cerca, pueden viajar en tren, ¿sí? como yo en las ¿Sí? provincias. Francia está pegado a Sí, España. sí, sí, y hablan todo distinto. Exactamente. Ahora, eso dice la ciencia, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿qué dice la Biblia? Yo te dije cuando me preguntaste por dónde empezar a leer, yo te dije que empezaras por el Génesis, Génesis, el Génesis. ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, al inicio, toda la tierra tenía una sola lengua, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, en Génesis, dice que teníamos una sola lengua. Pero los hombres quisieron construir una torre para llegar al cielo y hacerse famosos. Entonces Dios, cuando se dio cuenta de eso, dijo, ok, espérense, ustedes quieren ser dioses y así no funciona. Entonces los voy a agarrar y les voy a dar idiomas diferentes a cada uno y los voy a esparcir por la tierra para que dejen la soberbia. Eso dijo Dios. Entonces, científicamente es una, la Biblia es otra. Y para mí, para Andrés, la de Génesis tiene más sentido que tú decirme que vengo del mono y evolucioné y me fui para el monte y volví hablando otro idioma que lo que me está diciendo la palabra de Dios. Es algo para que cada quien razone. Por eso te digo, no es nada más dar el testimonio de yo creo en Dios, no.
yo creo en Dios, esta es mi experiencia, pero tú también búscalo, tú Claro, también entiéndelo. Por eso te estoy dando pruebas científicas, qué dice la ciencia y qué dice la Biblia. Si los ateos que no creen en nada, no creen en Dios, me están diciendo Jesús sí existió, bueno, es irrefutable que existió. claro, claro. Entonces, no puedes negar de su existencia, no puedes negar la existencia de Dios. Pero es que Dios no necesita que creas en Él. Eso es como la fuerza de gravedad. Habrá gente que ni sabe qué es la fuerza de gravedad. Sí, sí. Vamos, pero de que existe, existe. Te Sí, sí. guste o no te guste, o creas o no creas en ella, ¿verdad? No vas a saltar de un avión sin paracaídas si no crees en la ley de la gravedad. Entonces, eso es abrir la mente a entender que hay cosas en este mundo que tal vez lógicamente no las podemos entender, pero existen. Y sacar nuestras propias conclusiones, porque por eso tenemos libre albedrío, por Claro. eso tenemos la capacidad de razonar. No es leer la Biblia por leer, no es ir a una iglesia, que de hecho hoy en día no asisto a ninguna iglesia, no voy a ninguna iglesia. Sí escucho palabra de Dios en podcast, Sí, sí, sí. servicios por internet, pero no existo, no voy a ninguna, no asisto. Porque nada sirve sentarte a escuchar palabra y salir y no hacer nada con ella. Aparte, como que solo Dios es Dios. O sea, después entre los seres humanos, porque pareciera que uno, no sé, los que tienen que confesarse ante el cura o arrodillarse ante el cura, qué sé yo, pero el cura es un ser humano también. O Que sea, comete errores, sí, sí, que tiene sentimientos. ¿Ves? Por eso yo te decía ahorita, todos podemos conectarnos con Dios. No tenemos que ir directamente donde un cura o un pastor o un sacerdote a conectarnos con Dios. No tenemos que ir a un templo a conectarnos con Dios. Porque para empezar, este es el templo. Y Dios vive en este templo. claro. Porque Él vive en espíritu. Entonces, cuando entendemos que esto es el templo, no un edificio, ¿verdad? De cuatro paredes, porque Dios es omnipotente y omnipresente. Quiere decir que está en todas partes. Y en todas partes es todas partes. Sí, 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 sí. Sí, y da, la verdad que da mucha paz cuando uno está o se siente alineado o sabiendo que bueno, que estás protegido en cierta manera. Claro, claro, y esas promesas están en la Biblia. Entonces, qué me dice la Biblia? Y ahorita vamos a buscar versículos para que las personas que te estén viendo puedan buscarlos también. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Quién es Dios? Pues, si buscamos primero, ¿quién creó a la tierra? ¿Verdad? Está en Génesis, ¿verdad? Sí, En Génesis 1:1. Vamos a buscar Génesis 1:1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, Dios creó todo. So, Dios es un Dios creador. Entonces está la teoría científica del Big Bang que nos creamos de la nada. El que quiera creer teoría científica de que nos creamos de la nada, de que hubo un choque espacial y de pronto de las partículas salimos los seres humanos y todo lo demás, perfecto, porque es una decisión personal, volvemos a lo mismo. Cada quien puede creer y tiene el derecho de creer en lo que quiera creer. Yo creo en la palabra. Y vuelvo, nadie me lo inculcó, nadie me obligó, no estoy en una secta, sí, 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 sí. no estoy en una religión que me está llevando por ningún lado, no, soy yo mismo. Y yo mismo me he encargado de verificar, como acabé de decir ahorita, con pruebas científicas, ok, ¿qué me dice la ciencia? ¿Qué me dice la Biblia? Yo prefiero entender que Dios nos creó y que Dios es un creador. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y podemos crear. De hecho, ¿qué ha creado la gente? Los carros, la luz, el avión. Somos creadores Sí, sí, sí. por medio de la palabra, porque todos tenemos dones y talentos.
¿Qué más me dice que es Dios? Apocalipsis 1:8. Sí. No los tenía marcados, así es que Lo buscamos, no hay problema. Apocalipsis 1:8. Estoy leyendo NTV, que es la misma que tú tienes. Ah, ah, Nueva traducción viviente. ¿Ok? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que siempre era y aún está por venir el Todopoderoso. O sea, Él es todo. Entonces volvemos, es un creador y es el principio. Él te dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. No hay nada más. Yo soy el Todopoderoso. No hay otro Dios. claro, entonces como que la religión estaría medio contradiciendo eso. Va, no sé, o es una interpretación personal, ¿no? Es que de eso se trata, de eso se trata, de tú leer la palabra y tú conectarte con la palabra y que la sientas. Cuando Dios a mí me dice en sus versículos que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo las fuerzas para sobrepasar cualquier problema. Me dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O me dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Nada es nada. Sí, 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 sí. No me está diciendo, no, no, si tienes un accidente no te puedo O curar. No, salvo que, no, no, no hay no, no, salvo que, nada te faltará. Nada es nada. Y es más, Dios en su palabra nos llama a entender que no solamente debemos confiar en Él, sino que Él nos pide que confiemos y entendamos. En Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y no hay más dioses fuera de mí. O sea, una y otra vez te lo repite. Yo soy el único, no hay más nadie. No, no busques en otro lado. claro. Sí, sí, por eso es que, qué loco entonces esto. ¿Cómo es lo de la iglesia? Porque, Es una decisión personal, vuelvo y te sí, sí, digo. sí, Yo lo encontré a él en la palabra y por eso te digo la importancia de tú leer la palabra. Y si yo estoy compartiendo esto es para que cada quien que esté aquí pueda ir y leer la Biblia. Y si no tienen la Biblia, vayan a internet que está gratis, totalmente gratis, y lo busquen. claro. ¿Qué, porque, no sé, qué pensás vos o cómo podría ser la persona que, no sé, se siente lejos de Dios hoy, el que quizá esté mirando y, bueno, le resuene esto y diga, a ver, no sé, yo me siento lejos de Dios, o me pasan cosas, porque está eso, el victimismo, ¿no? De, me pasan estas cosas a mí, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué debería hacer esta persona? O no sé, ¿qué crees vos que... Lo primero que tiene que hacer para mí, desde mi punto de vista, es salirse del victimismo y dejar de ver lo malo, porque si queremos ver lo malo en todo, le vamos a ver lo malo a todo. Si queremos ver cosas buenas, vamos a ver cosas buenas. Donde pongamos nuestra energía y nuestra intención, hacia allá vamos. Sí, sí, donde ponemos el foco, fluye la energía y eso se expande, eso es lo que... Correcto, correcto.
Y lo segundo que haría es buscar la palabra, ¿verdad? Buscar esa palabra donde Dios nos dice que lo busquemos a Él. Dice, su palabra dice, buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán eh, añadidas o vendrán a ti por añadidura. Exacto. Vos sabés que justamente, mira, creo que fue hoy a la mañana que estamos hablando, tomando mates con mi mamá y hablando, reflexionando, y no sé cómo salió el tema de la Biblia, que seguramente porque le comenté que íbamos a hacer el podcast. Y le decía de que me compro la Biblia y te pregunto a vos, Andrés, ¿qué te parece o cómo arranco leyendo la Biblia? Porque escuchaba a gente que dice, no, arranca directamente bah. Y vos me dijiste del Génesis. Bueno, digo, arranco como cualquier libro, entonces arranco leyendo. Y me acuerdo de una vuelta, yo ya había leído bastante, y vos me preguntaste, hermano, ¿cómo va la lectura? Y yo lo sentí, claro, digo, como arranco del Génesis, y viste, no sé cómo explicarte. Me- Creo que te lo dije, que era como que yo siento como que estoy siendo disciplinado, porque te estoy haciendo caso y estoy leyendo como, y digo, todavía no encuentro esas frases que me hagan reflexionar. Y me acuerdo que me dijiste, no, no, pero ¿en dónde está? Te dije dónde estaba leyendo y me diste un ejemplo de reflexión. Y vos sabés que eso, a partir de ahí me cambió, empecé a leer, quizás me abrí más en la Claro, lectura, porque cuando uno está, claro, si uno se dice, bueno, esta parte la hago porque como yo tengo disciplina, en todo yo soy disciplinado, le pregunté a mi hermano, me dijo que, y yo lo voy a hacer, aunque no entienda por qué, no importa, yo voy a confiar en lo que me dijo. Pero me diste ese ejemplo había reflexionado y digo, tiene razón. O sea, sí había algo para reflexionar. Y ahí empecé a leer de otra manera. Y sí encuentro, y aparte empiezo a asociar, parece mentira, pero es cada vez que tengo alguna situación o algo que no va, justo en la parte que estoy leyendo, es como que digo, claro, me está dando el ejemplo acá mismo. Es que claro. Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón y Bueno, le dijo ahí, que no. ese ejemplo, por ejemplo, voy a agarrar ese ejemplo que acabas de dar. Por eso estoy Dios, ahora, digo, Dios es justo. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios en el Salmo 7 dice, Dios es un juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios es justo. Entonces ahí donde estás. ¿Qué pasa? pero Dios le dijo a Moisés, ve a donde el faraón de Egipto y dile que suelte a mi pueblo, porque lo están ¿qué? Opresando. sí, sí, Él no tenía nada en contra de Egipto. Él no tiene rabia contra Egipto. Él nos ama a todos. sí, sí, Pero es justo. Si los egipcios y el emperador los tiene sometidos trabajando, no les da de comer y les está diciendo a través de Moisés, ¿verdad? sí, Por favor, suéltalo y no hace caso, ahí llegan las famosas 7 plagas de Egipto. O sea, que te dio 7 oportunidades para que lo claro, sueltes. sí, 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 7 oportunidades, o sea, entiéndelo, déjalos ir. Y hasta la séptima plaga fue cuando los dejaron ir, ¿verdad? Y después de que los dejaron ir, los persiguieron. O sea, todavía no entendieron, los fueron a perseguir. Palabra cierta, está tronando. Los fueron a perseguir. ¿Y los fueron a perseguir para qué? Para volverlos a traer de vuelta. Y ahí viene la historia de que abrieron el mar. sí, ahí todavía no, voy llegando ahí a eso. Pero bueno, Y ahí, fíjate, y ahí, cuando te doy esta síntesis para que cuando lo leas lo interpretes y lo analices, ahí llegan al mar y Moisés le dicen, quedémonos aquí, oremos y esperemos en Dios. Y Dios le dice, no, 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 agarra tu bastón, parte el mar y cruza.
Porque muchas veces entendemos, sí, Dios es bueno, me va a ayudar. No, no, pero es que tú tienes que poner acción. Tú tienes que poner tu parte. No es sentarte a esperar. Tú tienes que poner. Si yo no hubiese dado los $20, no hubiese pasado. Claro, Y así en otras cosas que yo he tenido que hacer para que suceda. ¿Ves? Entonces Dios es bueno y es justo y es amor, pero va a defender a qué? Al débil, porque hay opresores. ¿Ves? Por eso te digo, es leer y entender. sí, 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 sí. Pero bueno, yo venía leyendo de una manera, como te decía, no, digo, bueno, lo leo, hay que leerlo, entonces lo leo. Y cuando vos me diste ese ejemplo, me abrí. O sea, Claro, por vez ya no sé cuánta, porque yo ya me abrí al escuchar a nuestra mentora, después me abrí más todavía a preguntarte a vos, y como decís, si uno, vos me podrías haber dicho cualquier cosa y yo que me entre por una oreja y salga por otra, pero no, me llamó la atención, o hubo, o habrá sido Dios que me dijo que te tenía que escuchar. Y bueno, ¿cómo claro, cambia? porque mucha gente empieza a irse a buscar a Mateo y a buscar las promesas nada más. Pero es que es muy fácil ir a buscar la promesa, pero sin entender qué es lo que nos está pidiendo primero, que es obediencia. Y por eso te digo, mucha gente va y dice, oh, sí, Dios me prometió que me va a dar. Ajá, te va a dar, pero ¿y tu obediencia primero? Y cuando te llama a no matar, no mentir, Claro, no claro. desear la mujer del prójimo y todas esas cosas, ¿dónde están? Están en los 10 mandamientos. Pero si empiezas por Mateo, Mateo no te está hablando de eso. Eso está antes de Mateo. Entonces, empecemos por entender qué Dios quiere, cómo llegamos a la obediencia y cómo entonces vamos a llegar a esas promesas que están ahí, que son para todos, no para algunos, para todos. Sí, sí, sí. No, no ir a buscarlo porque, porque quiero la parte linda, el pido, así me da. Claro, no, no. Claro, y ese es un error, ¿sabes por qué? Porque entonces cuando la promesa que quieren no sucede, entonces Dios no sirve. Entonces, claro. Dios es malo. No, no, no. Dios sí sirve y Dios es bueno, pero no te va a complacer porque es que tú quieres. Es que no se trata de eso. De hecho, un no de Dios es una bendición porque un no de Dios te está salvando de algo. Sí, el otro día Pero la gente no lo ve escuchaba, así. el otro día escuchaba, creo que en un videíto, está bien, porque también me empiezan a llegar y a ver audios y escuchar audiolibros y videitos que en referido a esto, no sé, ahora me empieza a llegar así, uno empieza a mirar y bueno, más me empieza a llegar. Y escuché una frase que estuvo buenísima, que es, si nos bendice, o sea, si te lo da, te bendice. Si es sí, te bendice. Si es no, te está cuidando. Y si es espera, o sea, no es ni sí ni no. Espera, te está Claro, preparando. claro. Y Bueno, es así. sí, Por sí, eso te digo, un no es una bendición. claro. Porque si te está salvando, te está cuidando de algo, es una bendición. Es una bendición que te cuide, es una bendición que te proteja. Sí, 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 sí. Pero bueno, Y no. hay momentos en eso para poder llegar al sí, también debemos prepararnos. Tenemos que entender que hay muchas bendiciones ahí para nosotros, pero es que no te va a dar una bendición si no estás preparada para la bendición. Eso es como que yo llegue, yo te agarré mucho aprecio cuando te conocí en la Mastermind y todo, pero es como que yo llegue y te diga, Fernando, mira, aquí tengo un avión, te lo regalo. ¿Qué vas a hacer con el avión? ¿Tú sabes manejar avión? ¿Tienes una pista para el avión? Entonces, ¿es una bendición o no es una bendición? No, no es una bendición. Para un piloto y para alguien que tenga unas pistas sería una bendición, wow. Sí, sí. Ahora, si yo te digo, Fernando, mira, Dios puso en mi corazón, te va a regalar una moto. Ah, eso es otra historia. ¿Por qué? Porque moto tú sí sabes manejar. Moto tienes un espacio para guardar tu moto. Eso sí sería una bendición. Sí, y aparte yo ya lo empiezo a ver, digamos, en todo sentido. El otro día hablaba con mi hija, por ejemplo, ella se quiere mudar sola. Y entonces, bueno, empezó a averiguar. Digo, bueno, bien, empezá por lo menos.
para interiorizarte de qué son las cosas que te piden, más o menos según dónde vos buscas, cuáles son los valores, te vas como informando. Pero empezamos a hablar de eso, digo, de no ser impaciente, y por ejemplo, o sea, estate preparada para cuando sea la oportunidad, pero si vamos a hacer de cuenta de que sale un departamento, te encanta, tenés el dinero para ingresar, y vos fueras, le digo, pero llegás y te dice, uy, ¿sabés que la persona antes que vos, se fue hace 10 minutos, que tenía también una cita, me lo ceñó? Entonces uno, se viene el mundo abajo y digo, no. Por ejemplo, ahí podemos utilizar esto y decir, Claro, si por más que yo creía, pero era este, me encantaba y la plata la tenía, si fue no, por algo es. claro. Puede ser que ese no era y va a encontrar uno mejor y más grande, o más bonito, Exacta- o más cerca. Exactamente, O puede ser que todavía no es el momento de que se vaya solo. Puede exactamente. ser, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero es saber esperar. Por eso es importante saber y creer en su palabra. Por lo menos hoy en día está muy de moda y mucho de marketing tener un propósito de vida, ¿verdad? Sí, Todo el mundo te dice, no, el propósito de vida y el propósito y el propósito. Realmente para mí, y como lo he entendido yo, es, todos tenemos un propósito en la vida y es acercarnos a Dios, aprender de la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Ese debería ser el propósito de todos en la vida. De ahí para allá, yo creo que lo que tenemos, porque muchos ni siquiera saben qué es la palabra propósito. Hablan de propósito de vida, pero ¿cuál es el significado de una palabra, de esa palabra? ¿Cuál es el significado por diccionario, perdón, de propósito? Y es conseguir una meta, ¿verdad? Ese es el propósito de conseguir una meta. Pero entonces es como si yo me preparo para una carrera de bicicleta y corro y llego a la meta, ok, se acabó la carrera. ¿Y ahora qué? y ahora que tengo que buscar ¿Y otro ahora? propósito. Entonces Entonces voy no buscando sería propósitos. propósito de vida, porque propósito de vida suena como a, listo, es esto, de ahora en Por más, eso, este es mi propósito. por eso te digo que propósito de vida para mí es encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. No tengo que buscar otro Dios. Él te dice, yo soy el principio del fin, o sea, no necesito buscar más nada, Él es todo. Entonces eso sí es un propósito. Encontrar a Dios, encontrar el amor, su palabra, ¿verdad? Porque su palabra no vence, su amor sigue intacto, ¿verdad? Él me da esperanza infinita, porque no me dice, no, te voy a dar esperanza hasta aquí, no, hasta después de la muerte, en su palabra dice, hasta después de la muerte, ¿verdad? Te voy a dar vida, después de la muerte, te voy a dar vida. O sea, es infinito. Entonces, por eso, el propósito de vida para mí es eso. Ahora, ¿qué creo que tenemos que tener? Proyectos de vida. Proyectos de vida, sí. Porque todos tenemos dones, talentos y virtudes. Claro, Todos. Entonces, a través de esos dones, talentos y virtudes, ¿qué puedo crear? Un proyecto de vida. Por ejemplo, tú, con lo que tú sabes, ejercicio, dieta, y tú dirás, bueno, pero ¿cómo ese don, ese talento y esa virtud cuadra con el proyecto de Dios? Porque Dios nos dice, ama a tu esposa como tú mismo amas tu cuerpo. Entonces hay que amar el cuerpo primero. Y para amar el cuerpo, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo. bien, Entonces ahí entras tú. Tú ayudas a cuidar el cuerpo con tu conocimiento, con tu don, con tu propósito y tu virtud. ¿Ves? Lo mío no es el fitness. Sí, yo hago ejercicio y entrenamos juntos. o Pero bueno, que tú me digas, sí, estuvo bueno el entrenamiento, pero que tú me digas a mí, mira, te voy a hacer una dieta. No. Ahora, ¿qué si yo soy bueno y cuál es mi don y mi virtud? Es hablar de Dios, ir a repartir comida, ir a las calles. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo fui a repartir comida en el 2000, como en el 2018, más o menos. Y salió un habitante de calle, una persona que vivía bajo el puente y salió. Estábamos repartiendo comida. Me mira y me dice, yo no quiero comida. Mi mente lógica me dijo, me va a pedir dinero. Y yo le digo, bueno, ¿qué necesitas?
y me mira a los ojos y me dice, yo lo único que quiero es un abrazo. La misma cara hice yo, esa misma cara que hiciste tú. Qué asombro. Lo pensé, porque obviamente es una persona, sin menospreciarla, que está sucia, no se ha bañado, huele mal, y lo abracé. Ese abrazo me sirvió más a mí que a él. Exactamente. Ese abrazo me marcó más a mí que a él. Yo necesitaba más ese abrazo, porque yo tenía comida, dinero, ropa, todo lo que tú quieras. Y dudé, así haya sido por 5, 10, 15 segundos, dudé abrazarlo. Y le doy gracias a Dios que lo abracé, porque me hubiese arrepentido toda mi vida de no haberlo hecho. Entonces, ahí yo tengo, esos son mis dones, mis talentos y mis virtudes. Servir, que al final todos venimos a servir, Claro, porque cuando tú ayudas a alguien con lo que tu conocimiento le estás sirviendo. yo dono sangre, por ejemplo, siempre. Me encanta, o sea, me hace bien. Este, Claro, y qué sé yo, me ha pasado trabajando con la moto, por ejemplo, ver una familia que se le había quedado el auto y estaban ahí empujando, y eran más mujeres, la señora, no sé si estaba la abuela, el muchacho, que encima se ve que el que tenía que manejar era el muchacho, que el que debería empujar, digamos. Pero bueno, claro, yo pasé con la moto, me freno, bueno, así un montón de veces. Y vos sabés que, como decís vos, después de haber, ellos te dicen, me daban las gracias a mí, uy, gracias, pero vos sabés que yo sentía que a mí me hacía más bien. claro, claro, porque te vas contento, Sí, porque te vas con el espíritu lleno. sí, sí, sí. Es que en Ese la día palabra dice, es mejor trabajando, dar que recibir. Y si estás dando porque tienes, ¿verdad? Eres abundante. Y ni siquiera, mira, Fernando, la gente a veces no entiende, ni siquiera se trata de dinero, ni de comida. ¿Tú sabes cuánta gente hay en geriátricos que no tienen familia? Y tú puedes sentarte a hablar con ellos media hora. sí, sí, Es gratis. A sonreírle a la gente en la calle, a decir buenos días, a ser amable. Es gratis, no es dinero. Por eso te digo, está ese marketing hoy en día del propósito de vida, cuando el propósito debería ser encontrar a Dios, ¿verdad? Y de ahí entonces generas un proyecto de vida y usas los dones, talentos y virtudes que Dios te ha dado, porque todos tenemos y todos somos diferentes, por eso hay médicos, hay músicos, hay chefs, y a esas personas le encanta lo que haces, a ti te encanta lo que haces. sí. Pero es muy bueno eso porque yo me siento bien en ese sentido de que hoy, ¿no? Hoy en día, no hablo de mi yo anterior, hoy Sí, en día me siento como fluyendo por la vida. O sea, me siento bien yo, me siento en paz claro, yo. porque es que tu espíritu se llena. Claro. No yo porque hoy vendí más, hoy me fue bien. No, 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 no. no por eso. O sea, hace 3 días que no vendo nada y yo estoy en paz yo. No, o sea, mi paz no depende de cómo me esté yendo o cómo le está yendo a mi familia. No, no. Mi paz proviene de mí en este momento, lo cual, Claro, y es que es eso, mira, yo en mis redes sociales yo no pongo nada, pero yo ayudo a una fundación de niños. Desde el 2020 yo apoyo un comedor infantil donde damos de comer a 50 niños. Y en las últimas 3 semanas estoy ayudando a otro comedor que da de comer a otros 50. Entonces, en las últimas semanas he ayudado a 100 niños. Y eso me da paz y tranquilidad. Y yo no lo estoy promocionando ni lo estoy publicando porque no es para que la gente sepa. De hecho, en la Biblia dice, haz el bien y no mires a quién y hazlo lo que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Yo no lo hago para agradar al mundo. Yo no hago para que digan, oh, qué bueno. sí, No, sí, no, sí, no, no, sí, no. Yo lo hago porque me hace sentir bien a mí. Mi espíritu está tranquilo. Porque sé que alguien más se va a dormir con la barriguita llena. qué lindo. Y todos podemos hacer esas acciones. Por eso te digo, no es dinero. Porque puedes ir a un geriátrico.
Puedes ir a un hospital de niños de cáncer. Hay miles de maneras. Necesidades hay en todos lados. Y podemos llenar esas necesidades. Yo estoy seguro por donde tú vives habrá gente que viejitos o personas mayores que viven solos. Sí, Bueno, no sé, un pan, un kilo de café, qué sé yo. No les cae mal. sí, sí. Y yo calculo que, como decís vos, más que lo que le llevaste, si te quedás charlando un ratito, si te tomás unos mates, no sé. Este, Y le hace sentir que importan. claro, Alguien se acordó de mí. Y ahí es donde Dios actúa. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando a hacer esa obra, ¿verdad? Tú te sientes bien, la persona se siente bien y todos salen ganando. Es un ganar-ganar. ganar, ganar. Pero eso no nos enseña la sociedad. La sociedad te dice, piensa en ti, haz tú, ten tú, acumula tú. Cuando tengas Ferraris, mansiones, estés tomándote fotos en Dubái, ahí vas a ser feliz. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántos millonarios hay infelices? Sí, que se suicida, que se droga, que... Porque esa no es la felicidad, porque no le estás dando de comer a la carne, le estás dando de comer a lo que te dice el mundo, no al espíritu. Muy bueno, hermano. Por Es- eso te digo, mira, el propósito de vida debería ser ese. Y te lo digo porque en la Biblia dice, en Mateo 6, capítulo 6 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Primero, eso es lo primero que tienes que hacer. Y después viene todo lo demás. Eso, por eso digo, ese debería ser el propósito. Es Y es que, mira, a medida que uno aprende de la palabra, la quieres ir a llevar, la quieres contar al mundo, se la quieres contar a otra gente. Porque es tan buena la noticia, es tan bueno lo que sientes, que lo quieres compartir. sí, sí, sí. El mejor negocio, mira, el mejor negocio que tú puedes hacer en tu vida es asociarte con Dios. Y vas a ser exitoso siempre. Y no hay que invertir nada, no te pide Tu un... tiempo, ya, no hay ninguna membresía ni nada, digamos que... nada. Qué bárbaro. Una de las cosas que yo he entendido a través de todo esto es, no es simplemente creer en Dios, es creerle a Dios, creerle a Él, creer en su palabra, creer en sus promesas. Y eso me ha llevado a mí no solamente a decir yo creo en Dios, sino que a través de su palabra yo lo experimento todos los días. Hay una diferencia entre saber la palabra de Dios, que todos los podemos saber, todos podemos Sí, 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 leer, sí. todos podemos ir al que le gusta ir a la iglesia o al culto, a donde sea, pero otra cosa es creerle. Porque ¿qué es lo que pasa? En ningún lado dice que no vas a tener obstáculos en la vida, que no vas a pasar dificultades, no lo dice. Lo que te dice es, Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Eso es una promesa y es una promesa hermosa. Vengan a mí todos los que están cansados. Pero si tú ni siquiera lo lees, ¿cómo sabes que Él te está diciendo ven a mí? Pon tus cargas sobre mí. ¿Cómo lo sabes? Entonces, es creer en su palabra para cuando lleguen esos momentos difíciles, esos momentos de dificultad, ¿verdad? Entonces tú dices, oh, me está pasando tal cosa, no sé, se me rompió la batería, o tengo que pagar la luz y no tengo completo. Entonces, ¿qué dice Filipenses 4:19? Dice, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, todo lo que necesiten.
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dios es el dueño de todo, ¿verdad? El principio y el fin. El dueño del oro y la plata. Para Dios no hay pequeñeces. Para Dios no hay imposibles. Entonces es más fácil vivir mi vida cuando yo tengo una dificultad y decir, ok, me acuerdo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya tengo de qué agarrarme, ¿verdad? Sí, Pero sí, mientras no conozco de su palabra, mientras no conozco de Dios, ¿qué hago? Si el vecino está hablando mal, la gente está hablando que la gasolina está muy cara, ¿de dónde te agarras si todo lo que escucha alrededor es malo? claro, claro. ¿Dónde? ¿Cuál es tu auxilio? De hecho, ahí también te estás agarrando, pero te estás agarrando de todo eso en vez de... Entonces, conocer su palabra es algo que nos ayuda a seguir adelante. Es algo que nos soporta cuando más nadie está. Porque vamos a estar claros, podemos pasar procesos donde nuestra cabeza es una lucha mental, donde no tengo, estoy mal y tal, y te comes a ti mismo y ni siquiera lo hablas con nadie, ni siquiera tú que estás con tu mamá, por la razón que sea, no lo hablas, ¿verdad? Pero si tienes el conocimiento de decir, bueno, es que Dios es mi pastor o Dios es el dueño de todo, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Es confiar, tener fe. Por eso te digo, no es creer en Dios, es creerle a Dios y a su palabra. Es tener confianza. Es tener esa confianza que tenemos cuando te montas en un avión y el piloto que ni lo conoces te va a Claro. llevar del punto A al punto B. Tú le tienes confianza, tú no estás diciendo, ¿será Sí. que sí estudió? ¿Será que sí sabe? ¿Será que sí sabe manejar avión? ¿Será que no está tomando? No preguntas nada de eso. Tú te montas en ese avión y confías. Es lo mismo, es confiar. Es verdad, es verdad. O sea, sí confiamos en un montón de cosas sin darnos cuenta. Correcto. Cuando inviertes tu dinero y alguien te dice, ven, dame lo que yo te voy a dar el tanto por ciento, estás confiando. ¿Y qué pasa? Normalmente te sale mal, ¿verdad? Muy poca gente es honesta. Y sin embargo, preferimos confiar. Claro. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes confiando en Dios? Mira, hasta por lógica es mejor creer en Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo dejé de beber, ¿verdad? Dejé de ser mujeriego, dejé de ser la persona que era, viví una vida más tranquila. Empecé a tener más paz, más tranquilidad, menos problemas, menos discusiones, dejé de hacerme daño al cuerpo, ¿verdad? Y vamos a suponer que si yo muriera y no existe Dios, no existe el paraíso y no existe la vida eterna, por lo menos en esta vida viví más tranquilo. Claro. Sí, O porque sea, gané, confía en los demás. y si Dios existe, entonces gané en esta vida y gané en la vida eterna, gané por los dos lados. Entonces, hasta por lógica es mejor vivir y confiar en la palabra de Dios. Exactamente. Es así, es así. Pero bueno, está bueno porque tiene sus aplicaciones. No es que no quede una cosa ahí en lo espiritual. Tenemos para aplicar todo, Claro. para vivir, como decimos, más tranquilo, en paz y una paz verdadera que no dependa de cuestiones Exacto, externas. exacto, de cosas externas, sino internas. Y de hecho, cuando empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a buscarlo, empiezas a entender que Dios no es un Dios castigador. Porque lamentablemente muchas veces la gente agarra los versículos y los usa de una manera equivocada. Porque te dicen, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero no están hablando de la muerte física, están hablando de la muerte espiritual. Y es así. Pero no es la muerte física, porque es que cuando yo iba y hacía cosas malas, al otro día no amanecía muerto, porque aquí estoy. Sí, sí, Gracias a Dios, todavía estoy aquí. Quiere decir que todavía tengo cosas por hacer.
pero no es literalmente que yo cometí un error y mañana me muero. No, mi espíritu se va muriendo. ¿Por qué? Porque se va apagando. Porque es que no hay persona que haga drogas, esté en alcohol y me diga que es más feliz y está tranquilo y en paz. No, estás tapando. Y de hecho, cada vez tienes que buscar más y más y más y más. ¿Ves? No Entonces, es Dios vida, no es vida. no es Podés vida. tener todo el dinero, pero no es vida. No, entonces ahí tenemos que entender que Dios no es ni castigador ni manipulador. Y por eso es que te digo, hay que leer versículo, interpretarlo y entenderlo. No es leer como lees un libro cualquiera, porque no es así. Es agarrar el versículo, ok, cuando me pasa algo, ok, ¿para qué es esto? No por qué, es para qué. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que ver? Yo ya sé que Dios me ama y Él no me va a castigar, porque Él no es un Dios castigador. Es justo, pero no es castigador. Claro, claro. Dios no me mete al proceso, Dios no me mete al desierto para después sacarme del desierto. Porque eso, ¿sabes qué sería? Ser un Dios manipulador. Es como que yo sé que tú no sabes nadar, te empujo a la piscina, te estás ahogando, te tiro el salvavidas y te rescato. ¿Y qué vas a decir? Uy, qué Ah, bueno eres, me rescataste, pero te tiré primero, ¿verdad? Sabiendo que no sabes nadar. No, Dios no es así. Dios no nos lleva ahí. Dios no tiene la culpa de tu accidente. no. Pero sin embargo te dio paz cuando estabas en el hospital, sin aún conocerlo. Sí, sí, Me ha pasado muchas cosas en la vida y viendo en y Dios no me retrospectiva metió ahí. me pasó un montón de cosas también, como para... Claro, claro, pero que yo sí puedo decir que me dice la palabra de Dios y no es nada más porque la diga, sino porque yo la sentí y la viví, es que siempre va a haber una solución. Que si yo hablo con Él, voy a encontrar una solución. Eso sí lo sé. Que si yo tengo que pasar por un desierto, que muchas veces no nos lo buscamos nosotros mismos, ni proviene de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, pero si Dios existe y Dios es tan bueno y Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Bueno, pero porque es que un ser humano tomó la decisión de que no le gustó el otro ser humano y quiere irse a guerra. O va y lo mata, o va y lo dispara. O alguien salió tomado y tomó la decisión de emborracharse y ir a manejar y mató a otra persona. Eso no tiene nada que ver con Dios, eso son decisiones personales. Exacto, exacto. Aparte, Entonces la gente, lo criticamos, pero por ahí nosotros hacemos, no sé, alguien me insulta en la calle y yo lo insulto también. O me pegan y yo le pego. Entonces, claro. después Claro. criticamos a los Entonces, ¿qué es políticos. lo que pasa? Queremos decir, no, es que Dios, ¿verdad? No es bueno porque me pasó esta situación. No, Dios sí es bueno porque es que Él no causó esa situación. Más bien te está diciendo que te ayuda a salir de esa situación. Te está diciendo, ven a mí, yo te ayudo. Yo te doy la solución. Ven. Pero yo no te metí ahí. Sí, sí, sí. O sea, no somos, Dios no quiere que seamos robots. O sea, No, somos personas no. con libre albedrío. O sea, Claro. nosotros decidimos qué hacer. Hacer el bien. Claro, y las consecuencias de las cosas que a veces nos pasan son por decisiones propias o decisiones que han tomado otras personas que nos han afectado a nosotros. Exacto. Si vives en un hogar de violencia doméstica, lamentablemente el niño está viviendo esa violencia. No fue que él lo decidió, pero los padres sí lo decidieron. No es Dios, Sí, sí. pero Dios te da la solución. Está bueno. Ves, son muchas preguntas que estás contestando ahí. Preguntas que nos solemos hacer los que no estábamos, o el que descree, o no, o el ateo. Son muy buenas preguntas. Y los invito, realmente los invito a que busquen por sí mismos, ¿verdad? La palabra y que saquen sus propias conclusiones. Pues yo soy un ser humano igual que ustedes. Yo no soy diferente. Lo único de especial en mí es que tomé la decisión. Y los invito a que tomen esa decisión. A que vayan, lean, la compren. Si no la quieren comprar, la busquen online. Pero léanlo. Y busquen, como yo les acabo de decir, pruebas científicas y comparen.
que su lógica les dé sentido y que su espíritu les hable. Y cuando empieza a pasar, uno, bueno, por lo menos a mí me pasó eso, uno empieza a decir, ah, entonces sí, sí yo tuve acercamiento con Dios, sí Dios me cuidó acá, sí, pero bueno, Es que Dios siempre ha estado ahí no lo y sabía. siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que Dios no puede actuar si tú no lo dejas actuar, porque Él respeta. Si Él nos hubiese querido crear como robots o quisiéramos lo que Él quisiera, desde el principio lo hubiese hecho así. Y por eso te digo, es creerle a la palabra de Dios. Porque si vamos hacia atrás, Adán y Eva no le creyeron a la palabra de Dios. Creían en Dios, hablaban con Él, pero no creyeron en su palabra, porque si hubiesen creído en su palabra, cuando Él le dijo, no comas de la manzana, no hubiesen comido. No, Y lo hicieron. Entonces, la importancia es creer en su palabra. Creer en Dios es fácil. Ah, existe. Porque sí, la gente dice que existe el universo, existen las fuerzas sí. del más allá. Claro, y cuando me pasa algo bueno, ah, gracias a Dios. Claro, Sí, sí, claro. sí. Entonces la invitación es esa, la invitación es a que busquen, siéntense, piensen, analicen, hablen con ustedes mismos, busquen las respuestas dentro de sí. Pero yo puedo durar horas diciéndole todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios conmigo, pero esa es mi vivencia. Y por más que se las explique, yo no les voy a hacer sentir lo que yo siento, ni lo que Él me hace sentir a mí. Exacto. Eso es personal. Claro, Este, claro. mira, ahí justo que decís esto de la oración. Eh, ¿Cómo lo ves esto? ¿Viste? Cuando uno dice orar a Dios es como pedirle a Dios por tal y tal cosa. ¿Está bien? O la oración debería ser simplemente agradecer. Porque yo Es veo que, que se ora como pidiéndole, o sea, dándole gracias, pero pidiendo por cosas. ¿Está bien pedir? ¿O uno tendría que simplemente, no, no, la verdad, te agradezco por esto y por esto? Y, es que tener una conversación con Dios es una comunicación y es una comunicación como la que tú y yo estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, es saber hablar con Él. No es pedir desde el martirio, no es desde, oh Dios, por favor, por mira que favor. yo estoy sufriendo. No, es, Padre, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú sabes mis necesidades, me gustaría ser mejor persona, me gustaría que suplas esta necesidad X, Y, tener más alimentos, tener un mejor trabajo. Yo quiero ser mejor porque quiero vivir una vida mejor, quiero vivir una vida de bendición, de abundancia, no solo para mí, sino para las personas que están alrededor mío, porque no hay que ser egoísta tampoco. Pero vamos a estar claros, si tú vives mejor, tu mamá vive mejor, ¿verdad? Sí, sí. Y Dios lo sabe, Dios lo entiende. Pero Dios también sabe y conoce la intención y el corazón de cada uno. O sea, entonces no es orar desde el martirio y pedir como un mártir, sino decir, ok, yo quiero esto, por favor, porque quiero hacer esto. Y vuelvo a lo que te decía antes, es muy fácil irse a las promesas sin saber, ¿verdad? Los mandamientos. ¿Por qué no queremos aprender? ¿Por qué no queremos escuchar la parte de la obediencia? Y que ni siquiera es aprenderla porque es de lógica. No mentir, no engañar, no ser envidioso, no robar, no matar. Son cosas que van hasta de lógica. Sí, sí, sí. Ah, pero esa parte no la quiero Claro, escuchar. claro, pero es como todo en la vida, siempre queremos obtener las cosas, pero no queremos pagar el precio de hacerla. Quiero tener un buen físico, pero y yo nunca como esto. Ah, no, pero eso es una porquería, ¿cómo no me voy Es a... exactamente. Y mira algo que tú acabas de decir, no queremos pagar el precio. Y Dios es tan bueno y nos ama tanto que mira, Adán y Eva pecaron, ¿verdad?
fueron los primeros pecadores. Y desde ahí dice que arrastramos el pecado. Pero Él, en su amor y misericordia, mandó a Jesucristo ¿a qué? A limpiar todos nuestros pecados con su muerte en la cruz. ¿A través de qué? De la resurrección. Ya, todavía está diciendo, ok, se equivocaron aquí. Bien, tenían el paraíso, lo tenían todo. No entendieron. Ok, volvamos otra vez. Entonces, mandó a Jesucristo, ¿verdad? Para limpiar nuestros pecados. Y todavía entonces nos cuesta agarrar y leer. Dios no te está diciendo, córtate la mano y págame con... Claro, No, no claro, está claro, diciendo eso. Te está diciendo básicamente, pórtate bien. Que hasta por lógica deberías portarte bien, ¿no? No ir haciéndole daño a otra gente. claro, claro. Pero después ¿Qué es lo difícil? queremos pedir. Sí, sí, por eso. Bueno, bien. Bueno, buen punto este entonces también. Esta era una de las cosas. Y esto me surgió ahora, ¿no? No lo tenía ni anotado. Pero entonces, para el oyente, mi idea es que esto llegue, le resuene a alguien, ¿no? Así como me pasó a mí, también me pueden preguntar después, acá, en Instagram, como sea, en persona, los que me conocen. Y bueno, nada, va a haber cosas para contarle por ahí que no salgan acá. eh, Claro, pero bueno, sí, esa es la idea, llegar, servir, tratar de que llegue esto, de que no es nada, como decía recién Andrés, no es cortarme una pierna, cortarme un brazo, ni invertir tanto, no, es sí, invertir en tomarse el tiempo de leerlo, de escuchar esto, razonemos un poquito, reflexionemos, no nos victimicemos, correcto. hagamos en vez de esperar cosas, bueno, demos, en vez de esperar recibir, demos, no es tan, no es tan difícil. No. No es tan- Sí. Así Bueno, que, me gustaría que nos despidiéramos con una oración, si me sí, permites, por para, favor. para, para que cerremos los ojos. Amado Dios, en esta tarde te entrego mi vida por completo. Reconozco que necesito de ti y que no puedo solo. Yo confieso con mi boca que eres mi único y suficiente Dios y Salvador. Te abro mi corazón y te pido que tomes el control en todas las áreas de mi vida. Guíame, protégeme y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Hoy presento ante ti con humildad y reverencia. Reconozco que soy pecador y que necesito de tu gracia y misericordia. Me doy cuenta de que tenemos errores y que nuestras fuerzas no son suficientes para afrontarlo. En la vida hay desafíos, Señor, pero sabemos que podemos contar contigo. Por eso vengo y venimos, porque incluyo a todas las personas que están escuchando esto, que venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero para entregarte nuestra vida por completo. Quiero que tú seas el centro de nuestra existencia, Señor, que te entregamos todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todas nuestras decisiones y nuestras acciones, Señor. Te entregamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Te entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras esperanzas, para que se haga tu voluntad y nos guíes por el camino correcto, Señor. Te pido, Señor, que laves las manchas de nuestros pecados y que purifiques con tu sangre preciosa todo nuestro ser. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida santa y agradable. Y te pido que nos ayudes a resistir las tentaciones y a vencer todas las pruebas que se presenten en el camino. Te doy las gracias por este espacio, por este tiempo, por tu presencia. Te pido por Fernando, por su familia, para que los bendigas, Señor, y los llenes de bendiciones y que los guíes por el camino correcto. Te pido por todas esas personas que van a ver este podcast, que lo van a escuchar, para que se puedan conectar contigo, puedan sentir tu presencia y tu espíritu y te puedan sentir así como yo te he sentido. Te pido todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, hermosas palabras. Gracias, gracias por abrir así Gracias a ti. tu corazón y, bueno, a través de Dios.
darnos este hermoso momento, estas hermosas palabras. Un Con, placer. Toda la honra y la gloria para Dios, que es el que se expresa a través de mí. así será. Gente, ojalá, ojalá esto te haya llegado, haya tocado ahí alguna fibra interna, algún corazoncito y sirva para que despiertes y bueno, y tomes acción, te acerques a Dios. Este, es lo mejor que podés hacer por vos y por los tuyos, porque yo también me di cuenta de eso, que yo mejorando yo también me va mejor con los míos. Y eso se siente, es una vibración que no es que se dice, se siente eso. Así que bueno, hermano, Hermano, saludos. Un gracias, abrazo. mil gracias y por tu Dios te tiempo. bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos. Gente, nos vemos.